Buenos días chicos, el día de hoy en el quinto tema de la materia abordaremos el subtema propiedades de la materia y empezamos con el concepto de propiedades. Propiedades viene a ser las características que presentan los cuerpos y que determinan su comportamiento frente a un cambio, es decir, frente a un fenómeno. Estas propiedades se van a clasificar en 6 tipos. Primero tenemos las propiedades generales. Estas propiedades son comunes a todos los cuerpos, es decir, todos los cuerpos los presentan. Y ya que son comunes a todos los cuerpos, no nos ayudan a identificar dichos cuerpos. Además, las propiedades generales son físicas. Luego tenemos las propiedades específicas. Estas ya no son comunes a todos los cuerpos, por eso estas sí nos van a ayudar a identificar a dichos cuerpos. Además, las propiedades específicas pueden ser tanto físicas como químicas. Y ahora sí, para entender lo que acabamos de decir hace un momento, ¿qué son propiedades físicas? Las propiedades físicas vienen a ser aquellas que al expresarse no van a alterar la composición del cuerpo. Nota que aquí he dicho al expresarse, porque cuando yo he mencionado el concepto de propiedades, he dicho que es una característica, ¿ya? Entonces no involucra una acción. Entonces, esta propiedad no es que está sucediendo, sino que es algo latente. Se va a expresar en algún momento y cuando se expresa, recién se genera un fenómeno. Entonces, las propiedades físicas, vuelvo a repetir, son aquellas que al expresarse como fenómeno no alteran la composición del cuerpo. Tenemos las propiedades químicas, estas al expresarse sí alterarán la composición de dicho cuerpo y por tanto también alterarán sus propiedades. Tenemos las propiedades extensivas que vienen a ser aquellas que dependen de la cantidad de materia, es decir, dependen de la masa. Estas propiedades son aditivas, es decir, se pueden sumar y además son variables. Luego tenemos las propiedades intensivas, que son aquellas que no dependen de la cantidad de masa, es decir, de la cantidad de materia. Además, no son aditivas, no se pueden sumar, vienen a ser constantes. Es decir, sus valores no cambian. Ahora mencionaremos ejemplos en los cuales nosotros notaremos las diferencias entre los diferentes tipos de propiedades, comenzando con la diferencia entre las propiedades específicas y las propiedades generales. Si nosotros queremos identificar un cuerpo, por ejemplo, podríamos decir lo siguiente: ese cuerpo es incoloro, es inoloro o inodoro, además es insípido. Entonces tendríamos que tratar de adivinar qué cuerpo es. Adicionalmente, por ejemplo, podríamos decir que se encuentra en estado líquido. Y creo que ahí ya no habría duda, ¿cierto? ¿Qué cuerpo estaríamos tratando de reconocer con estas propiedades? A ver, piénsalo. Claro, ya muchos habrán llegado a la conclusión porque solo hay un cuerpo que presenta estas propiedades. ¿Y quién viene a ser? Viene a ser el agua. El agua tiene esas propiedades. Obviamente el agua pura, ¿no? No el agua potable o otros tipos de agua, ¿no? El agua pura presenta esas propiedades. En cambio, mira qué pasa si nosotros mencionamos propiedades generales para tratar de identificar a un cuerpo. Diremos para este cuerpo que tiene una masa de 18 gramos aproximadamente, mide 8 centímetros de largo también aproximadamente y tiene forma cilíndrica. Entonces, si uno se pone a pensar en estas propiedades, te darás cuenta que hay muchos cuerpos que podrían presentar esas propiedades y sería bastante difícil adivinar, ¿no?, o identificar ese cuerpo. Bueno, para este ejemplo yo he puesto un cuerpo muy conocido, se utiliza mucho, sobre todo en la educación, vienen a ser las tizas, ¿ya? Entonces, una tiza más o menos tiene esas características. Pero, como te dije, hay muchos cuerpos que podrían presentar esas características. Entonces, no nos ayuda a identificar con exactitud cuál es el cuerpo, ¿no? Hay mucha gama de cuerpos que presentan esas características. Esa es la diferencia entre las propiedades específicas y las propiedades generales. La diferencia principal. Las propiedades específicas nos ayudan a identificar los cuerpos y las propiedades generales no. Ahora veamos la diferencia entre propiedades físicas y químicas. Mira,
En el caso de las propiedades físicas mencionamos una propiedad. Por ejemplo, la maleabilidad, que viene a ser la capacidad que tienen los metales de convertirse en láminas. Entonces, miramos esta animación, vemos cómo una barra de metal, al pasar por los rodillos, termina transformándose en una lámina más delgada. Pues tanto al inicio como al final, el metal no ha cambiado sus propiedades, sigue teniendo la misma composición. En cambio, en el caso de las propiedades químicas, por ejemplo, la radiactividad, aquí colocamos un ejemplo de ello, tenemos el elemento cesio que es muy reactivo con el agua y entonces cuando él reacciona con el agua se van a formar nuevas sustancias. Entonces diremos que las propiedades y la composición del cuerpo habrán cambiado. Esa es la diferencia principal entre propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas no alteran la composición del cuerpo, las propiedades químicas sí lo hacen. Bien, ahora conozcamos la diferencia entre las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Recordemos primero que las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia, o sea, sus valores se van a alterar según aumente o disminuye la cantidad de materia, la cantidad de masa. Y como ejemplo tenemos aquí a la inercia. La inercia es la resistencia que presentan los cuerpos al cambio de estado de reposo o de movimiento. Bueno, ahora veamos en este gráfico, tenemos a un niño con un bloque relativamente pequeño en comparación de este otro gráfico en el cual tenemos al mismo niño pero con un bloque muchísimo más grande. Entonces ellos van a tratar de mover esos dos bloques, pero los bloques van a presentar resistencia a cambiar su estado de reposo, o sea, inercia. Los niños van a tener que aplicar una determinada fuerza. ¿En cuál de los dos casos crees tú que la inercia será mayor? O sea, la resistencia a cambiar el estado de reposo de los bloques será mayor. Claro, la lógica ya te lo he dicho, ¿cierto? En el bloque del lado derecho. Entonces, el bloque que está al lado izquierdo tiene menor masa, el del lado derecho presentará mayor masa. La inercia, por tanto, como es menor al lado izquierdo, será menor y el niño con cierto esfuerzo podrá empujar el bloque. ¿Qué pasará en el lado derecho? Entonces el niño tratará de empujar, pero la inercia en este caso será mayor. Así es de que el niño difícilmente va a poder mover ese bloque. Ahora veamos las propiedades intensivas. Para esto tenemos a la temperatura de ebullición. Entonces las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia, es decir, su valor se va a mantener constante. Por lo tanto, también la temperatura de ebullición será un valor constante para un cuerpo. Veamos el caso entonces del agua. ¿Cuál será la temperatura de ebullición del agua? Claro, es 100 grados Celsius. Ahora, ese valor de la temperatura de ebullición para el agua, 100 grados Celsius, podrá ser alterado si tengo poca masa de agua o mucha masa de agua. Pues no, chicos, no se ve alterado porque la temperatura de ebullición es una propiedad intensiva, su valor no se altera, no importa qué cantidad de agua tenga, siempre el agua va a ebullir a los 100 grados Celsius. Entonces prendamos esas cocinas, a ver, esas cocinitas donde hemos puesto nuestras fuentes de agua. Ahí está el termómetro para verificar la temperatura. Ahí está, se está prendiendo, sale la llama, empieza a calentarse el agua y llega a los 100 grados Celsius. En ambos casos la temperatura de ebullición es la misma. A los 100 grados Celsius, en los dos casos, empezó a ebullir el agua. Así que es una propiedad intensiva. Entonces, la diferencia principal entre las propiedades extensivas e intensivas es que las extensivas dependen de la cantidad de materia, la cantidad de masa, y las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia, de la cantidad de masa. Adicionalmente, podríamos agregar ahí que las propiedades intensivas tienen valores que pueden variar, van a variar según la cantidad de materia. En cambio, las propiedades intensivas, sus valores no van a cambiar, siempre van a ser constantes, no importando qué cantidad de materia tengamos del cuerpo.
Bien chicos, ahora vamos a mencionar una lista de propiedades generales, propiedades específicas, químicas, físicas, para que luego puedas consultar esas propiedades y agregaremos también los conceptos para que no se te olvide. Bueno, los conceptos de manera abreviada. No va a alcanzar el espacio para hacerlo de manera extensa. Muy detallada no se puede. Empecemos con la masa. La masa es una propiedad general. A las propiedades generales también se le dice extrínseca. Entonces, ¿qué es la masa? La masa viene a ser la cantidad de materia que posee un cuerpo. El volumen. ¿Qué viene a ser el volumen? El volumen viene a ser la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. Las propiedades generales a la vez también son físicas, no te olvides. Nosotros dijimos eso hace un par de diapositivas. Tenemos el peso. El peso viene a ser la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto y depende de la cantidad de materia. La impenetrabilidad viene a ser la resistencia que presenta un cuerpo a que otro cuerpo ocupe su lugar. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio a la vez. Divisibilidad viene a ser la capacidad de fraccionarse que presentan los cuerpos. La indestructibilidad viene a ser la capacidad que tienen los cuerpos de convertirse o de transformarse de materia a energía o de energía a materia. Entonces, no desaparece la cantidad de materia, solamente se transforma. Eso es lo que nos dice la indestructibilidad. La porosidad viene a ser los espacios vacíos que presentan los cuerpos. Inercia, ya lo mencionamos, es la resistencia a cambiar el estado de reposo de movimiento que presenta un cuerpo. La movilidad viene a ser la capacidad que tienen los cuerpos de poder cambiar de ubicación. Temperatura viene a medir el grado de movimiento de las partículas de un cuerpo. Las partículas de todos los cuerpos están en constante movimiento, sea un movimiento pequeño de vibración o sea un movimiento caótico, como en el caso de los gases, pero presentan algún tipo de movimiento. Solo para que no exista el movimiento, entonces la temperatura debe ser el cero absoluto, el 0 Kelvin, pero no existe eso en ninguna parte del universo, al menos no se conoce un lugar donde se encuentre esta temperatura. Quizá el día en que las estrellas agoten su combustible, conoceremos pues la temperatura cero. Pero eso, para eso pasarán muchísimos años todavía. Bueno, diremos de manera práctica aquí, ¿no?, para aclarar un poco más las cosas, que casi todas las propiedades extensivas son propiedades generales, ¿no? Entonces, casi todas. En los exámenes de admisión, generalmente las propiedades extensivas son propiedades también generales. Eso te puede ayudar un poco a la hora de identificar las propiedades extensivas, ¿no? Si ya conoces las propiedades generales que están aquí, todas ellas son propiedades generales y también físicas, también son propiedades extensivas. Claro, salvo algunas excepciones, ¿no? Todas las propiedades generales, además, son físicas, ¿no?, como ya lo mencionamos hace un momento. Ahora veamos la lista de propiedades específicas. Acuérdate que las propiedades específicas son propiedades también particulares y son conocidas como intrínsecas y nos ayudan a identificar los cuerpos. Mencionaremos primero la lista de propiedades específicas que son también físicas. En primer lugar tenemos a la densidad, que viene a ser la cantidad de masa contenida en un determinado volumen. La conductividad, que puede ser tanto térmica o eléctrica. Las propiedades organoléctricas, o también conocidas como organógenas. Estas propiedades se identifican a través de nuestros sentidos, como puede ser el olor, el sabor, el calor, el color y la textura. La solubilidad, que viene a ser la capacidad que tiene un cuerpo de poder disolverse. Los estados de agregación, ya los conoces, ¿no? Estado sólido, líquido, gaseoso. Luego tenemos la dureza. ¿Qué es la dureza? La dureza viene a ser la resistencia a ser rayado. Entonces, si tú quieres rayar un cuerpo y este se resiste, no se raya, entonces diremos que ese cuerpo es muy duro. Luego tenemos la tenacidad. La tenacidad es la resistencia a ser roto.
¿no? O hacer quebrado. Entonces, si tú quieres quebrar, digamos, una regla y este se resiste, no lo puedes hacer, entonces dirás que esa regla es muy tenaz. La elasticidad viene a ser la capacidad que tienen los cuerpos de deformarse, pero tiene que ser de forma reversible para que sea considerado elasticidad. La maleabilidad viene a ser la capacidad principalmente de los metales de convertirse en láminas. La ductibilidad viene a ser la capacidad de volverse hilos, ¿no? Principalmente los metales, ¿no? Tienen esa capacidad de volverse hilos o de transformarse en hilos. La dilatación, que también es una propiedad de los metales, ¿no? Los sólidos en forma general, aunque también los líquidos como el agua presentan esta propiedad. Entonces ellos pueden aumentar su volumen de manera reversible ante el cambio de temperatura. Calientas un metal y este aumenta su temperatura, aunque eso también pasa con el agua, como ya te dije. La viscosidad es la resistencia a fluir. Entonces tenemos agua y goma, por ejemplo, agua, goma y miel, y nosotros colocamos en una superficie inclinada, notaremos que el agua fluye más rápidamente que la goma, y la goma más rápido que la miel. La miel es mucho más viscoso que ellos dos. Punto de fusión. El punto de fusión viene a ser la temperatura a la cual un cuerpo pasa de sólido a líquido o de manera inversa. La tensión superficial es una propiedad de los líquidos que viene a ser provocado por la fuerza de cohesión. Entonces, ¿qué es la tensión superficial? Viene a ser una fuerza que se genera de manera perpendicular en la superficie de los líquidos y que no permite que cuerpos que tengan poca masa se hundan, ¿no? Por ejemplo, un mosquito se puede parar sobre el agua sin hundirse y eso se debe a la fuerza llamada tensión superficial, ¿no? Que es contraria a la fuerza gravitatoria que presenta el mosquito. ¿Ya? Esta fuerza, ya sabes, es provocado por la fuerza de cohesión que hay entre las moléculas de la superficie de ese líquido. La capilaridad, que viene a estar provocado por la fuerza de cohesión y adhesión, es una fuerza también. Es una fuerza de atracción que se llama, eh, es una fuerza de atracción que permite que un líquido pueda sentir atracción por las paredes del recipiente que los contiene y entonces empieza a subir a través de esas paredes. Mientras menor dimensión tenga ese recipiente, en un capilar, por ejemplo, que sea muy delgado, entonces el agua o el líquido va a poder subir mucho más altura. Eso, por ejemplo, usan las plantas para poder llevar el agua desde el suelo hasta sus hojas, gracias a que ellos tienen un capilar muy delgado que llega de la raíz a esas hojas, que se llama xilema. Entonces, a través del xilema, el agua puede subir gracias a la capilaridad. El punto de ebullición viene a ser la temperatura a la cual un cuerpo pasa de líquido a gaseoso o de gaseoso a líquido. Los gases presentan una propiedad llamada expansibilidad. Ellos pueden aumentar su volumen, tienen esa capacidad de aumentar su volumen. O también presentan la propiedad de comprensibilidad, que viene a ser la propiedad contraria, ¿no? Los gases, debido a la presión, pueden disminuir su volumen. Entonces, tenemos la comprensibilidad, que es la capacidad que presentan los gases de disminuir su volumen debido a la presencia de una presión, y el caso contrario, que es la expansibilidad, que es el aumento del volumen debido a la ausencia de esa presión. Bien, entonces, hasta aquí hemos tenido ya las propiedades específicas de tipo físicas. Ahora mencionemos a las propiedades específicas, pero de tipo químicas. Por ejemplo, tenemos la electronegatividad, que viene a ser la capacidad que presentan los átomos de atraer electrones de valencia de otros átomos. El potencial de ionización, que viene a ser la energía necesaria para separar un electrón de un átomo. El pH, que viene a ser el grado de acidez que presenta un cuerpo. La reactividad, que viene a ser la capacidad de una sustancia para reaccionar en presencia de otra sustancia. La toxicidad, que no tiene que ver nada con tu exa, viene a ser el grado de tóxico o venenoso que presentan algunas sustancias. La inflamabilidad, que es la capacidad de una sustancia de iniciar una combustión. Por ejemplo, el agua tendría inflamabilidad prácticamente cero, mientras que un tronco seco de madera
tendría una alta inflamabilidad. El estado de oxidación, que viene a ser el grado de oxidación de un átomo, el poder calorífico, que viene a ser la cantidad de energía que libera una reacción química. La alcalinidad, que viene a ser la capacidad de una sustancia para neutralizar ácidos. Ahora mencionaremos algunas otras propiedades físicas que nos pudo haber olvidado en la lista anterior, ¿ya? Y que de repente por ahí los vas a ver. Entonces, siempre es bueno mencionar esas propiedades. Tenemos el calor latente de fusión, el calor latente de vaporización, el índice de refracción, el peso específico, etc. Todas las propiedades químicas son propiedades específicas, no se te olvide. Todas las propiedades químicas son propiedades específicas.